Ahora. Ya está, cuando queráis. Vale. Bueno, son y 2 minutos, no veo cuántas personas hay, pero podemos empezar con la presentación, si os parece. Estamos hoy reunidos en este seminario que ha organizado la Real Fundación Victoria Eugenia. Y tenemos que agradecer en primer lugar la organización de este seminario sobre hemofilia en el paciente añoso, que ya sabemos que el envejecimiento impacta pues estas dos áreas críticas de la salud de personas con hemofilia, de la que nos van a hablar nuestros compañeros a continuación, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Lo primero de todo, dar las gracias a Pilar Santos, que está siempre ayudándonos con ese entusiasmo, a la ayuda y colaboración de Roche y Pfizer para la realización de este seminario y a continuación yo haré una introducción y luego, pues, bueno, muchos me conocéis, trabajo en el Infanta, bueno, hoy día ya universitario, perdón, Hospital Universitario de Badajoz, antigua Infanta Cristina, y me llamo Nieves Alonso Escobar. Después de la introducción hablará nuestro queridísimo doctor Ramiro Núñez Vázquez sobre la enfermedad cardiovascular y envejecimiento en hemofilia, el jefe de sección de trombosis y hemostasia del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, coordinador de la unidad de hemofilia. Y la segunda parte, también nuestra querida doctora Noelia Vilalta Seto hablará sobre cáncer y envejecimiento en hemofilia. Ella es médico adjunto de la unidad de trombosis y hemostasia del Servicio de Hematología del Hospital de Santa Creu Sant Pau de Barcelona. Bueno, voy a intentar compartir mi presentación y buenas tardes a todos otra vez. Esto del directo, pues a veces va un poco lento. Cuando uno busca información sobre envejecimiento y hemofilia, podemos ver cómo el interés sobre este tema ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Hace nada había muy poca información, no es que tengamos muchos artículos, pero sí comparado con otros temas que uno busca y salen miles, y aquí buscando envejecimiento y hemofilia tenemos 283 resultados, pero sabemos que cada vez más nos perdón un momento, sí, cada vez más pues van afortunadamente cumpliendo años nuestros hemofílicos, y en esta revisión de Christine Kempton y del doctor Macris en este cuadro podemos ver los temas claves que se enfrentan las personas que van cumpliendo años. No me gusta envejeciendo con hemofilia, pero es así. Diferentes temas relacionados o que son únicos a la hemofilia van a suponer el sangrado, la artropatía crónica, la capacidad que van a tener con el envejecimiento, menor capacidad de autotratamiento, de acceso a enfermería cualificada. La hemofilia va a ser un factor de riesgo para tener una menor densidad mineral ósea, para sangrado intracraneal, depresión, para movilidad reducida, menor destreza, agudeza, relacionados con los tratamientos. Nuestros hemofílicos mayores van a tener mucho, por desgracia, hoy día ya está la cosa más controlada, pero tienen VIH, problemas relacionados con el tratamiento, linfoma, fallo hepático, puede haber carcinoma hepatocelular, y se van a enfrentar aspectos relacionados con el envejecimiento, la enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo, disfunción sexual y el cáncer. Este gráfico simplemente va a refleja de una forma muy esquemática cómo este artículo de la Acta Médica Escandinava de la edad de muerte y el grado de hemofilia en Suecia de los años 57 a 80, simplemente luego el doctor Ramiro nos lo pondrá de otra forma más gráfica. Este artículo lo he puesto aquí por un comentario que haré a continuación, porque es el legado de la hemofilia, los recuerdos y reflexiones de 3 supervivientes
y es muy bonito y bueno, aliento a que los compañeros nuestros más jóvenes lo lean porque viene bien para conocer el pasado de nuestros hemofílicos mayores. Pero aquí podemos ver cómo los hemofílicos severos pues tenían una edad de fallecimiento muy precoz. Lo que sí sabemos es que la esperanza de vida para los hemofílicos en los países industrializados se ha incrementado, como dice Evelyn Mauser-Bruchoten, asombrosamente desde los 7,8 años en 1939 a 70 años en 2001, principalmente por la disponibilidad de los concentrados de factor efectivos y seguros, aunque no debemos de dejar de nombrar la contaminación de los concentrados plasmáticos por VIH en los años 78-86 y virus C antes de 1992, que devastó a la población hemofílica. Afortunadamente, con la disponibilidad de nuevos tratamientos, cada vez nos enfrentamos a mayor población de hemofílicos con mayor edad. En 2015 nos decían que hay relativamente poca experiencia en el tratamiento de esta población envejecida y de las enfermedades relacionadas con la edad. Esto representa un nuevo desafío y sigue siendo un desafío. Aquí podemos ver con estos datos de los CDC cómo la edad de los hemofílicos en Estados Unidos de 2005 a 2014 ha aumentado el porcentaje de hemofílicos mayores de 50 a 74 años, por ejemplo, ya en 2014 había un 12%. Nos va a hablar el doctor Ramiro de la Núñez, perdón, de la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte a nivel mundial en la población general. A medida que nuestros pacientes hemofílicos envejecen, también tienen el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y aunque la mortalidad por enfermedad arterial coronaria es menor en hemofílicos que en la población general, en general, varios estudios de Europa y Estados Unidos nos comunican datos de que estos pacientes tienen mayor prevalencia de hipertensión por diferentes mecanismos respecto a varones de la misma edad. La edad, el índice de masa corporal, en algunos de estos estudios se asociaban de manera independiente a la hipertensión, pero no el virus C ni el VIH. En este metaanálisis de Wilding de 2018 se ha demostrado que los hemofílicos de Europa y Norteamérica tienen similar preferencia de obesidad y sobrepeso que la población general, de 31%. Y hay que tener en cuenta que la obesidad en la población general se asocia a mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, ictus en los pacientes con hemofilia, además a menor movilidad articular, mayor dolor crónico por la menor actividad física. Aunque se ha postulado que la hemofilia protege frente a la enfermedad cardiovascular por la hipocoagulabilidad subyacente, la incidencia precisa de enfermedad cardiovascular en hemofilia no es conocida. Datos recientes indican que la prevalencia de enfermedad arterial coronaria en hemofílicos se incrementa con la edad. El estudio Archer, que luego veremos un Astra, que es un estudio retrospectivo de Canadá de 2015, me parece, creo recordar, que ahí se observa que los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, así como los eventos cardiovasculares, síndrome coronario agudo, accidentes cerebrovasculares, fibrilación auricular, fueron frecuentes en población hemofílica. Otro estudio retrospectivo de Sarah Kutmar de 2011 de Estados Unidos también encontró una prevalencia de enfermedad arterial coronaria, ictus, infarto de miocardio, casi 2 veces mayor en hemofílicos que en hombres no hemofílicos. En conjunto, lo que sí tenemos que tener claro es que la evidencia de la literatura indica que la prevalencia de enfermedad cardiovascular en hemofílicos es al menos igual que la de la población similar sin hemofilia. Este es el estudio Archer, solamente destacar que eran 294 pacientes que se hicieron efectivamente de 2015, se registraron los datos en relación a los factores de riesgo cardiovascular y tenían una edad media en el seguimiento de 54 años, los había de 36, que claro, eso no, bueno, pacientes mayores, no comparativamente con el rango hasta 90 años. El seguimiento fue de 5,86 años y se vio, como podéis ver aquí, que los factores de riesgo cardiovasculares fueron frecuentes y que hubo 24 eventos cardiovasculares, o sea, en un 8% de la población, con una edad media al evento de 63 años, un rango de 46 a 83. En estos eventos, pues solamente hubo
3 sangrados mayores y 3 sangrados menores. Esto revela que esta población se puede tratar con seguridad para estos eventos que van surgiendo cardiovasculares con similares procedimientos, que no voy a entrar, que luego nos hablará el doctor Núñez, que los pacientes no hemofílicos, aunque lo que no está totalmente establecido son los protocolos de profilaxis, que ya cada vez tenemos más información en cuanto al tratamiento con factor. Y simplemente decir que no disponemos de recomendaciones basadas en evidencia sobre el manejo de la enfermedad cardiovascular en hemofilia debido a la falta de ensayos clínicos. Las pocas guías disponibles se basan en recomendaciones de pacientes sin hemofilia. Hay consenso general de que los pacientes hemofílicos deben tratarse como pacientes no hemofílicos, con su tratamiento de sustitución adaptado al grado de deficiencia de factor, al riesgo de sangrado del procedimiento cardíaco cuando proceda que se van a someter, al riesgo de sangrado del tratamiento antitrombótico, y este equilibrio pues es un gran reto cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Con respecto al cáncer, del que nos hablará la doctora Vilalta, en los hemofílicos en particular, es obvio que el riesgo de cáncer aumenta con la edad en la población general y en los hemofílicos que envejecen. Los pacientes hemofílicos, igual que los no hemofílicos infectados por el virus C, tienen más riesgo de desarrollar hepato-CA. La infección por VIH aumenta el riesgo de tumores como el linfoma no Hodgkin, carcinoma de células basales, sarcoma de Kaposi. Hay algunos estudios poblacionales que nos comunican menos mortalidad en cáncer no hepatocarcinoma en estos pacientes comparado con la población general, pero en otros estudios el cáncer es la causa que conduce a la muerte. En 2009, que ya han pasado unos años, Miesbach reportó una prevalencia de cáncer 5 veces mayor en hemofílicos mayores de 60 años comparado con controles de la misma edad, con un aumento de 4 veces en la prevalencia de cáncer no hepatocarcinoma, colon, próstata, piel, vejiga, linfoma, de forma similar a la población general. De esto nos hablará la doctora Vilalta. Los pacientes hemofílicos debe realizarse el screening de cáncer indicado según la edad y luego ya se adaptará el tratamiento de sustitución, pues según se precisen, biopsia, cirugía, los tratamientos, quimio, radio, ante el posible riesgo de trombopenia o de afectación del endotelio vascular. Estos son trazas generales de las que nos hablarán algo más a continuación. Y como recuerdo, esta es el comentario de Steve Smith, que es epidemiólogo, trabaja en Leiden. Él tiene 71 años y ellos van haciendo los 3, Albert Farrugia, que era el único que yo conocía, Steve Smith, Andrea Bucci, que están los 3 muy implicados en la hemofilia. Y luego, bueno, son personas muy científicas, digamos, sobre todo Albert Farrugia, Steve Smith. Y Steve Smith, que me ha llamado mucho la atención su comentario, por eso lo pongo en honor a los hemofílicos mayores, él al final de 2021 se cambió a un producto de vida media plasmático, pero dice, estoy más preocupado por mi situación renal porque tiene una insuficiencia renal y al cuidado posiblemente geriátrico que necesitaré en el futuro. Cuando las discusiones dentro de la comunidad de hemofilia se centran alrededor de los modelos Huff and Spoke por la terapia génica, me pregunto por qué no deberíamos centrarnos más en el cuidado experto de los hemofílicos que envejecen con problemas con las comorbilidades correspondientes. En una imagen con la que acabo, él ha puesto su círculo de los contactos de cuidado de salud en su propio hospital, pero el factor miedo está detrás de esa figura, que es quién va a tener cuidado de él, quién va a tomar, si a cuidar de él cuando no pueda tomar responsabilidad para la coordinación de este cuidado complejo y qué sucederá cuando tenga que ir a una residencia. Es una persona de aspecto encantador y bueno, me despido y doy paso al doctor Ramiro Núñez, que nos hablará de enfermedad cardiovascular y envejecimiento en hemofilia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario a la Fundación Victoria Eugenia, personalizada fundamentalmente en Pilar, que como ha dicho la doctora Alonso, siempre está ahí apoyándonos, y a la moderadora, por supuesto, a la doctora Nieves Alonso, que, bueno, pues tan amablemente
me ha presentado. Y por supuesto también es un placer compartir espacio con la doctora Noelia Vilalta, que hablará después de mí. Bueno, voy a compartir pantalla. Voy a intentarlo. Bien, creo que... A ver. Bien, creo que ya se ve la pantalla. Perfecto, Bueno, sí. como decía, sí, vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular. Después de esta excelente introducción que ha hecho la doctora Alonso, nos vamos a centrar en la enfermedad cardiovascular. Ante algunas diapositivas introductorias, también redundando un poco en lo que acaba de decir Nieves, en cuanto a que la esperanza de vida durante los últimos 100 años ha aumentado espectacularmente hasta acercarse a la de la población general, como podemos ver en esta gráfica que simula este aumento de la expectativa de vida. Y claro, esto se traduce claramente también, como ha comentado el doctor Alonso, en un aumento de del número de pacientes por encima de una determinada edad, que en este caso, bueno, se ha establecido, como ven en la gráfica de la izquierda, en la cohorte del Reino Unido, por encima de los 60, hasta los 60, de entre 60 y 74 años, y por encima de los 75 años, y como ven, ahí se ha duplicado el número de pacientes con estas edades con respecto a la década de los 70, de hace 40 años aproximadamente. En la parte de la derecha pueden ver también una gráfica donde se ve la expectativa de vida de cohortes de pacientes de Holanda, donde cuando, bueno, en la parte superior ven la expectativa de la población general y como ven en la parte inferior, una línea gris que representa a todos los pacientes hemofílicos acercándose a esa expectativa de vida, ya muy cerca de esa expectativa de vida que marca el de la población general. Por supuesto, cuando distinguimos entre la severidad de la hemofilia, pues los pacientes con hemofilia leve presentan una ventaja con respecto a los pacientes graves. No así con los moderados, que prácticamente tienen una esperanza de vida similar ya también a los pacientes con hemofilia leve. Pero en definitiva, de forma global, prácticamente acercándose a la expectativa de vida de la población general. En este interesante trabajo reciente, que es un metaanálisis y una revisión sistemática de trabajos que bueno, estudian la mortalidad en los pacientes con hemofilia, en la parte de la izquierda podemos ver la mortalidad global de los pacientes con hemofilia, que es superior en 1,9 veces con respecto a la de la población general. Pero quizás de manera más interesante es la parte de la derecha de la diapositiva, donde se agrupan los trabajos que estudian o reseñan la mortalidad previa al año 2000 frente a aquellos trabajos que han estudiado la mortalidad en los últimos 20 años. Y como ven, hay una clara diferencia. Previo al 2000, la mortalidad se situaba con una relación de 2,4 frente a la población general, frente a una reducción prácticamente a 1, de 1,2 en los trabajos que han establecido el espacio temporal de estudio después del año 2000. Como ven, hay una clara diferencia en esta división temporal y como redundando en esa tendencia a igualar las expectativas de vida con la población general. Pero también han cambiado las causas por las que los pacientes con hemofilia, pues las causas de mortalidad. En la parte de la izquierda están desgranados en este trabajo que estudia 15, este metaanálisis que estudia 15, que incluye el análisis de 15 trabajos en relación con las causas de mortalidad. Y como ven, en la parte de izquierda están desglosados y en la parte de la derecha se ve esta diferencia también, en este caso una diferencia cuando se establece un estudio temporal previo al 2000 y después del 2000. Como ven, en la parte o en la gráfica que se refiere a las causas de mortalidad previa al 2000, predominan, como no podía ser de otra manera, las causas relacionadas con las infecciones que de manera tan llamativa y desgraciada han afectado a las personas con hemofilia fundamentalmente al final del siglo pasado. Como ven, después del año 2000 hay un incremento importante de las causas relacionadas
con las causas de mortalidad relacionadas con las neoplasias, así también como las enfermedades cardiovasculares representadas en los tonos azul claro y azul oscuro. La idiosincrasia de una patología congénita y crónica como la hemofilia determina que el seguimiento de los pacientes vaya desde el nacimiento, la primera infancia, la infancia, adolescencia, la edad adulta, y lo que ahora bueno, pues se ha establecido ya como, también como un foco en el que debemos poner atención, que es el de la persona mayor, el older person de la terminología anglosajona. Y en este sentido, cada una de esas etapas, pues pone el foco en determinados puntos de interés. El nacimiento, obviamente, todo lo relacionado en los primeros meses y años de vida con el diagnóstico y posteriormente con el inicio de la profilaxis, la infancia y adolescencia, con la necesidad de una educación sanitaria, de una adherencia al tratamiento, la edad adulta, con el mantenimiento del estado articular que se pretende con el establecimiento de una profilaxis ortodoxa, y en esas personas mayores o personas de cierta edad, la aparición de comorbilidades y el control de los factores de riesgo cardiovascular. En este sentido, sí, me gusta poner la siguiente, algunos trabajos que hablan del envejecimiento, como decía la doctora Alonso, ¿no? Pero quizás más que envejecimiento, deberíamos pensar en, bueno, en la persona que va cumpliendo cierta edad o viendo quizás de ese calificativo. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque, como ven ahí, le tengo subrayado la mayoría o muchos de los trabajos que hablan de comorbilidades en pacientes de cierta edad sitúan el punto de corte en los 40 años. Es decir, nadie pensaríamos que una persona de 41 años entraría dentro de este grupo de personas. Y sin embargo, el foco o la edad de corte para empezar a valorar estos factores de riesgo cardiovascular y de comorbilidades asociadas con la edad se sitúa habitualmente en torno a esta edad. Por lo tanto, es un buen punto de partida tener presente a qué consideramos o qué vamos a tener en cuenta a la hora de considerar un paciente de edad avanzada o un paciente mayor. Como digo, en relación con la edad aparecen comorbilidades como son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, las neoplasias, la osteoporosis. Otras que son propias de las relacionadas con la hemofilia, pero que probablemente se acentúan con la edad, como puede ser la artropatía, las infecciones o las enfermedades renales, o algunas que sin tener que ver con la edad y más con el estilo de vida, pero que también a veces se relacionan con la edad, la obesidad, que es más frecuente conforme avanza la edad, la disminución de la actividad física o el estado de extrema ansiedad, que muchas veces también tienen que ver con estas épocas avanzadas de la vida. Muchas de estas causas están interrelacionadas y, por supuesto, está claro que todas ellas o algunas de ellas van a condicionar una disminución de la calidad de vida de las personas con hemofilia. Si nos centramos en las enfermedades cardiovasculares, lo primero que nos podríamos preguntar es, bueno, pues si realmente los pacientes con hemofilia tienen enfermedades cardiovasculares. Ya la doctora Alonso nos ha adelantado que así es. Y bueno, y tenemos trabajos como este que les muestro aquí, muy reciente, donde hacen una exhaustiva revisión de, bueno, de trabajos, de estudios que ponen el foco tanto en el sangrado como en los eventos trombóticos. Y cuando nos centramos en eventos trombóticos, que hasta 25 de estos estudios reúnen los criterios de inclusión para ser estudiado en esta revisión sistemática o metaanálisis, como ven aquí, y les muestro ahora en las siguientes dos diapositivas, pues una sucesión de estos trabajos simplemente para mostrarles que los pacientes con hemofilia tienen eventos cardiovasculares en un porcentaje y en una casuística muy variable según el estudio del que se trate, y que en la mayoría de los casos se consideran que estos eventos cardiovasculares son más altos en la población general que en los pacientes con hemofilia. Aquí hay una sucesión de trabajos, como le digo, incluida en este metaanálisis, donde, como pueden ver, ahí ven, les señalo en el cuadro central, subrayado en rojo, pues cómo la población con hemofilia presenta en distintos porcentajes eventos cardiovasculares desde infartos, enfermedad coronaria crónica, trombosis venosa, tromboembolismos pulmonares, enfermedad aterotrombótica, en fin, una variedad de eventos cardiovasculares, como ven, presentes en los pacientes hemofílicos. Bueno, y esta es otra, digamos, sucesión de estudios donde se comprueba
la presencia de estos eventos cardiovasculares en pacientes con hemofilia y donde en la mayoría, como digo, de los trabajos los autores consideran que la proporción o la incidencia de estos eventos cardiovasculares es más alta en la población general que en los pacientes con hemofilia, aunque en algunos de los trabajos, como puede ver en la columna de la derecha, lo consideran en cierto modo comparable en algunos casos concretos. Como conclusiones de este interesante metaanálisis, decir que la mayoría de las publicaciones consideran que la prevalencia de eventos cardiovasculares es menor en la población con hemofilia que en la población general. Sin embargo, hay publicaciones con una metodología ortodoxa donde se comprueba una mayor prevalencia en pacientes con hemofilia, incluido infarto agudo de miocardio, trombosis arterial y venosa y accidentes cerebrovasculares, y que incluso 2 de los trabajos, como señalaba anteriormente, tienen una prevalencia comparable a la de la población general. En general, como digo, mayor prevalencia en la población general que en los pacientes con hemofilia, aunque con algunos trabajos que no van en esta misma línea. En 2 estudios donde además se estudia la aparición o la incidencia de eventos trombóticos en función de la gravedad de hemofilia, se recogen que la incidencia de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular es menor en pacientes con hemofilia grave que en pacientes con hemofilia leve o moderada. Y además hay estudios que cuando evalúan a pacientes mayores, es decir, hacen una distribución etaria según la incidencia de estos eventos, los pacientes mayores muestran una mayor prevalencia que los estudios en los que se incluyen pacientes sin estos cortes etarios. Este trabajo es realmente interesante porque bajo el background de que en teoría se esperaría un efecto protector de los niveles bajos del factor de coagulación, que en general se considera que el perfil de riesgo desfavorable de los pacientes con hemofilia en relación con la población general en función de patologías asociadas, que los pacientes con hemofilia no están protegidos del desarrollo de aterosclerosis, en base a este background, los autores elaboran un estudio prospectivo multicéntrico en el que participan centros de Países Bajos y del Reino Unido y hace un seguimiento de 5 años un seguimiento de 5 años donde comparan las incidencias de eventos cardiovasculares en estos pacientes con hemofilia versus la incidencia prevista basada en la aplicación de un modelo de riesgo cardiovascular general, concretamente el Q-RISC-2 del 2011. Y como ven en la infografía que les muestro en la diapositiva, en este grupo de pacientes incluidos y que hicieron el seguimiento de 5 años, frente a una incidencia de eventos cardiovasculares previstos de 24, lo que supondría un 4,1% según la aplicación de este modelo de riesgo vascular, solo se registraron 9 eventos que suponían la afectación la participación del 1,5% de los pacientes incluidos. Es decir, había una menor incidencia de eventos cardiovasculares de los que se podrían esperar en función de la aplicación de estos modelos de riesgo cardiovascular, por cierto, validados entre población entre 30 y 84 años de edad. Esto es simplemente para que vean las características de los pacientes incluidos. Una casuística relativamente notable, con 709 pacientes, aunque de ellos o quizás muchos, 579 completaron el estudio del modelo de riesgo cardiovascular. La media de edad de los pacientes incluidos era de 48 años, es decir, una media de edad, como ven, pues relativamente alta. Se incluyen pacientes con hemofilia A grave, mayoritariamente en hemofilia A, un 83%, y de forma, la gravedad de los pacientes incluidos, la mayoría de los pacientes, o la mayoría eran, prácticamente la mitad eran pacientes con hemofilia grave. Llama la atención, si ven en la columna del total de pacientes, cómo la hipertensión estaba presente en prácticamente también la mitad de los pacientes incluidos en el estudio y cómo un tercio de los pacientes, el 27% de los pacientes eran fumadores activos en el momento de la inclusión. También destaca la presencia de una fibrilación auricular en el 2,3% de los pacientes incluidos en el estudio. Pues bien, los resultados de este interesante estudio multicéntrico y prospectivo es que
los pacientes con hemofilia grave, moderada y leve presentaban una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular en relación a lo previsto del 0,33, 0,38, 0,20 respectivamente. Que en los pacientes con hemofilia grave, además, este riesgo dependía de la modalidad de tratamiento, porque si observan detenidamente la tabla, los pacientes que estaban a demanda no presentaban eventos hemorrágicos. De 122 pacientes que estaban a demanda, pues no se registró ningún evento cardiovascular, cuando en realidad, según el modelo de riesgo aplicado, el QRIS, 4 pacientes tendrían que haber presentado eventos cardiovasculares. En cuanto a los pacientes que estaban en profilaxis, 4 de 182, el 2,2%, presentaron eventos cardiovasculares. Aún así, es una cifra menor porque, según el modelo de riesgo, el QRIS, 7 pacientes deberían haber presentado eventos cardiovasculares. Por tanto, las conclusiones de los autores es que hay una reducción de la incidencia de la patología cardiovascular en pacientes con hemofilia, que a pesar de este dato que acabamos de comentar de que los pacientes a demanda no tienen eventos, la profilaxis no debe detenerse para prevenir las enfermedades cardiovasculares en base al beneficio demostrado de la profilaxis, que la evaluación, la educación sobre el estilo de vida y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular son fundamentales en general y en particular en los pacientes con hemofilia, y que en este caso el QRIS, este modelo de riesgo de enfermedad cardiovascular, puede sobreestimar los eventos en pacientes con hemofilia, por lo que si se aplica esta escala podrían ser reclasificados a un grupo de menor riesgo cardiovascular. Es interesante, como también ha presentado la doctora Alonso en la introducción, la presencia de hipertensión en los pacientes con hemofilia. En este trabajo, que es también una revisión sistemática de estudios que incluyen la hipertensión o ponen el foco en la hipertensión en pacientes con hemofilia, como ven en los cuadrados subrayados en rojo, se señalan que la mayor incidencia en todos estos trabajos de hipertensión arterial en relación a la población general. Además, la causa por la que se produce esta mayor prevalencia de hipertensión en pacientes con hemofilia es desconocida en su último mecanismo, aunque probablemente se especula con que pueda ser multifactorial. La presencia de infecciones, de medicación antirretroviral, la presencia de medicación antiinflamatoria en relación con la toma de artropatía y, por supuesto, también la posibilidad de microsangrados a nivel renal que pueden generar fibrosis renal y que condicionen el desarrollo de una hipertensión arterial. Este último aspecto en un terreno absolutamente especulativo y que precisa de más estudios, como queda reflejado en muchos de los trabajos que quedan recogidos en este metaanálisis. En definitiva, la hipertensión es más prevalente en los pacientes con hemofilia y determina ese perfil cardiovascular más desfavorable con relación a la población general, y que este mecanismo, como hemos dicho, es complejo y multifactorial y que puede tener determinante en relación directa con la enfermedad. De ahí el hecho de que la hipertensión esté presente en los pacientes con hemofilia y en proporción superior a una tasa superior al de la población general, creo que es interesante que como médicos que a veces asumimos parte del trabajo de los compañeros de atención primaria en la atención a los pacientes con hemofilia, conozcamos bien cuáles son los umbrales en los que la presión, la tensión arterial deja de considerarse normal para considerarse tensión alta, y donde son necesarias establecer primero intervenciones en el estilo de vida y después o según el grado de hipertensión, directamente el tratamiento farmacológico. Obviamente, para ello nos podemos apoyar o bien en los compañeros de atención primaria o, por supuesto, en unidades especializadas en hipertensión arterial. La obesidad, como también se ha señalado en la introducción, ha sido objeto de debate y de estudio en la población con hemofilia. Este trabajo que sembró cierta alerta en el ámbito de la población hemofílica estudiaba pues la prevalencia de la obesidad, y concluyó que era 3 veces superior en los niños hemofílicos y 2 veces en adultos frente a la población general. Y además, bueno, pues ahí ven ese título tan sugerente como un nuevo desastre para los pacientes hemofílicos. Es verdad que entre interrogantes, pero era muy llamativo
digamos, la presencia de la obesidad o por lo menos poner en alerta sobre la obesidad. Trabajos posteriores han señalado una prevalencia similar con relación a la población general y resultados contradictorios. En cualquier caso, sí que es cierto que la obesidad va a determinar una falta de actividad que puede contribuir al aumento de la masa, del índice de masa corporal y del peso, y que ello sin duda va a tener implicación en la limitación de la actividad, de la amplitud de movimientos, en el empeoramiento de un dolor artropático si existe una artropatía subyacente, en mayor riesgo de generar articulaciones dianas y, por supuesto, también de padecer otras enfermedades metabólicas como la diabetes, aterosclerosis o propias enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues recientemente, y poniendo el foco en los eventos tromboembólicos, se ha publicado esta guía que es realmente una guía muy trabajada y que realmente nos aclara muchos aspectos relacionados con la enfermedad cardiovascular y sobre todo con las pautas de actuación en el caso de eventos cardiovasculares. Por supuesto, no voy a desgranar toda la guía porque sería imposible, pero sí les invito a que la estudien, quien no haya tenido oportunidad de hacerlo, porque realmente aclara muchos aspectos relacionados con lo que estamos tratando. En cualquier caso, sí me ha parecido interesante destacar algunos aspectos. El primero de ellos es este. ¿Están los pacientes con hemofilia anticoagulados de forma natural? Es una pregunta que surge de forma espontánea, pero que es difícil contestar. Y sin embargo, bueno, pues los autores, tienen la capacidad de explicitar que los pacientes con hemofilia y un factor por debajo de 10 unidades por decilitro parecen anticoagulados de forma natural en un grado similar al de los pacientes tratados con antiviral K, el tradicional Sintrom o Aldocumab, y con niveles terapéuticos de INR. Es decir, un paciente que esté tomando Sintrom equivaldría a un paciente con hemofilia que con menos del 10% de factor. Pacientes que tengan entre un 10 y un 20% parecen tener una anticoagulación también de forma natural y se podría asemejar a pacientes que estuvieran bajo tratamiento con anticoagulación oral, con Sintrom, por ejemplo, con un IR entre 1,5 y 1,9, es decir, un poquito por debajo de lo que consideramos habitualmente el rango terapéutico. Y los pacientes por encima del 20%, los autores del grupo de expertos consideran que la variabilidad interindividual es amplia y existe una cierta superposición con los niveles de generación de entropina de controles normales, con lo cual es difícil establecer similitudes o comparaciones en relación a qué grado de anticoagulación van a tener este tipo de estos pacientes con más de un 20% de factor. Otro dato interesante es, ¿cuál sería el umbral de factor 8 o factor 9 para iniciar de una forma segura la aspirina o la anticoagulación oral en pacientes con hemofilia que tuvieran algún evento cardiovascular o en los que tuviéramos que prevenir estos eventos cardiovasculares? Los autores no recomiendan el tratamiento antitrombótico, incluida la antiagregación simple, es decir, solo con un antiagregante en pacientes que tengan una hemofilia grave, siempre y cuando no tengan profilaxis. Es decir, sin profilaxis no se recomendaría ningún tipo de estos tratamientos antitrombóticos. Tampoco se recomienda el tratamiento antitrombótico, incluida como queda reflejada en la diapositiva, la monoantiagregación en pacientes con hemofilia que tengan un inhibidor y que no estén en tratamiento con emicizumab. Es decir, para recibir tratamiento deberían al menos estar con tratamiento con el anticuerpo monoclonal. Se recomienda también, o los autores recomiendan, que un nivel mínimo de factor 8 o de factor 9, en el caso de la hemofilia A o hemofilia B, del 1 al 5%, 1 a 5 unidades por decilitro, para implementar el tratamiento con antiagregantes en monoterapia, es decir, un solo antiagregante. En el caso de necesitar dos antiagregantes, la combinación de dos antiagregantes, el nivel mínimo sería de 20 unidades por decilitro. Y se necesitaría también este nivel mínimo de un 20 unidades por decilitro para que los pacientes puedan recibir con seguridad anticoagulantes orales del tipo del Sintrom o del Aldocumab, con en niveles equivalentes al 2,3 de INR o dosis completas de anticoagulantes de acción directa. También
reflejan que el nivel mínimo de factor 8 de factor 9 para recibir triple terapia, es decir, anticoagulación oral con doble antiagregación, sería de 80 unidades por decilitro. Es decir, unas guías realmente útiles en el sentido de que nos dan umbrales a partir de los cuales podemos, o a los umbrales a los que debemos aspirar para que los pacientes reciban estas medicaciones que son necesarias en el caso de eventos cardiovasculares. Se recomienda ajustar el tratamiento de acuerdo con el nivel de factor más bajo medido en casos de discrepancia entre los dos ensayos que se usan habitualmente en el laboratorio o los que tenemos disponibles, el ensayo coagulativo o el estudio cromogénico. En cualquier caso, recomiendan que siempre hagamos caso al nivel más bajo de factor. Como saben, en los últimos años se ha incorporado al tratamiento de los pacientes con hemofilia emicizumab y hay ya muchos pacientes que están en tratamiento, o un porcentaje de pacientes que está en tratamiento con este fármaco. El uso emicizumab, como saben, proporciona un cierto nivel de hemostasia que habitualmente hace que los pacientes no requieran de tratamiento adicional, aunque puntualmente o en determinadas situaciones sí que pueden requerirlo. Pues bien, se pregunta si el uso de emicizumab sugiere un umbral seguro para el tratamiento antitrombótico. Y la respuesta en esta guía es que en caso de pacientes que estén recibiendo emicizumab, ya sea con o sin inhibidor, se considera que están bien cubiertos para recibir mono antiagregación plaquetaria, es decir, un antiagregante. Y que no hay datos suficientes para establecer la seguridad en el caso de recibir o bien anticoagulación oral tipo Sintrom o anticoagulantes de acción directa o doble antiagregación. Y en cualquier caso sugieren no cambiar a un paciente con hemofilia que esté en tratamiento con factor a emicizumab solo con este propósito, solo con el propósito de recibir pues, este tipo de medicaciones antiagregantes o anticoagulantes. En el caso del síndrome coronario agudo, pues los autores distinguen en el síndrome coronario crónico, donde realmente en este caso la recomendación es la toma de aspirina o de clopidogrel, manteniendo niveles entre el 1 y el 5% de factor. En el caso de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que requieran un tratamiento conservador, también pues recomienda la utilización de heparina no fraccionada o vialaudina, la doble antiagregación durante 4 semanas, seguido de la monoantiagregación a largo plazo, que habría que ponerse de acuerdo con cardiología para ver cuánto es este periodo de duración. Y los niveles aconsejados son del 20% en la fase inicial, superior al 20% de factor en la fase inicial en que el paciente reciba heparina no fraccionada, o también mantener este nivel del 20% durante las 4 semanas de doble antiagregación, seguido del 1 a 5% en pacientes ya mono antiagregados. En el caso de infartos de síndromes coronario agudo que requieran de un tratamiento más agresivo, es decir, de un cateterismo, una intervención coronaria percutánea, en este caso, bueno, las recomendaciones en cuanto a farmacológicas son las mismas, pero en este caso el umbral al que debemos aspirar es superior, de forma que en las primeras 24-48 horas el nivel de factor al que debemos alcanzar o el nivel de hemostasia que debemos alcanzar es del 80-100% de factor, seguido de ese mayor del 20% durante 4 semanas que dura la doble antiagregación y seguido nuevamente de ese 1 al 5%, depende del paciente en sí, el tiempo en el que el paciente esté antiagregado con un solo fármaco. Para ir acabando, la fibrilación auricular, que es sin duda pues, una de las patologías cardiovasculares que vamos a ver en pacientes de cierta edad, y aquí les muestro simplemente el estudio Archer, al que ya ha hecho referencia también la doctora Alonso, con 294 pacientes, de los cuales el 2,4 tenían fibrilación auricular, el estudio ARIC, donde el 7,5% de los pacientes tenían fibrilación auricular, o el estudio del grupo ADVANCE con una casuística relevante en el que los pacientes mayores de 60 años, hasta el 3,4% de los pacientes presentaban esta patología, esta arritmia, la fibrilación auricular. Las guías sugieren que el uso de scores de puntuación, de escalas de puntuación, como el CHAC2, como guía general frente al CHAC2-VAS, pero sin umbrales predictivos específicos y siempre haciendo una cuidadosa valoración individual. Y en este caso se pregunta si hay lugar para la aspirina en el tratamiento de la fibrilación auricular y son contundentes en decir que se desaconseja el uso de aspirina frente al uso de anticoagulantes orales. Además,
ponen el foco también en la posible utilidad de otras estrategias alternativas como el cierre de la orejuela, el cierre del apéndice auricular, que es una opción factible en pacientes con hemofilia que no son elegibles por determinadas circunstancias para recibir anticoagulación a largo plazo. La selección debe ser precisa y una profilaxia adaptada temporalmente cuando el nivel inicial es menor del 20%, porque el cierre de la orejuela va a requerir de un periodo que oscila entre las 8 y las 12 semanas de antiagregación. Y en este sentido me gustaría también señalarles este trabajo de Máximo Franchini, firmado también por el doctor Piermanuccio Manucci, porque este trabajo es reciente, del año 23, y modifican claramente, estos autores fueron uno de los primeros en establecer algoritmos de actuación en pacientes con fibrilación auricular allá por el año 2013, hace ya 11 años. Y como ven, en este caso, este algoritmo, que es simple, en este caso sí que utiliza, o ellos se apoyan en el chat2BAS, y además distinguiendo pacientes con una puntuación menor de 2 de un paciente con una puntuación mayor o igual de 2, y como ven en la parte de la derecha, consideran que según el nivel basal menor o mayor del 20%, se decantarían por no anticoagular o por otras opciones alternativas en pacientes que tengan por debajo del 20% de factor. En pacientes por encima del 20% de factor basal, directamente la administración de anticoagulantes de acción directa sería una opción razonable. Y quiero reflejar que frente al algoritmo de actuación que proponían hace ya una década, la aspirina, la antiagregación, ha desaparecido también de estos algoritmos o estas pautas de actuación en el caso de la fibrilación auricular. En cuanto a estos métodos alternativos a los anticoagulantes, a los clásicos, pues tanto la cardioversión, la ablación de catéter, como nuevamente el cierre del apéndice del cierre de la orejuela, utilizando la doble antiagregación durante un mes, para lo cual mantener niveles en torno al 30% en este caso, según estos autores, y posteriormente mantener durante 2 meses una antiagregación con niveles en torno o superiores al 5%. También está guía, y simplemente a título de pincelada, no vamos a entrar en ello, hablan de pues, la posibilidad o algoritmos de actuación en caso de accidentes cerebrovasculares transitorios, que también forman parte de, bueno, de estas enfermedades cardiovasculares y que, bueno, pues dependiendo del nivel basal, indican, como ven en la parte izquierda de la infografía, mayor del 20%, la monoantiagregación o la doble antiagregación, seguido de la monoantiagregación en función del grado de estenosis que haya supuesto este accidente isquémico transitorio. Para pacientes entre el 1 y el 5%, de nuevo, la monoantiagregación, y para pacientes por menos del 1%, o no tomar ninguna medida farmacológica o antiagregar siempre con profilaxis. Y en el caso de los ABC establecidos, pues también consideran la posibilidad de hacer intervenciones más agresivas con la trombectomía mecánica a través de la vena de la femoral, manteniendo niveles del 80-100% durante las primeras 24-48 horas, y la aspirina a largo plazo o anticoagulante de acción directa en el caso de que el evento cerebrovascular haya sido motivado por una fibrilación auricular. Termino también con este trabajo, que obviamente no vamos a entrar, pero sí para que tengan constancia de él si alguien no lo tenía, que es del grupo ADVAN, que el grupo ADVAN está dedicado al estudio de comorbilidades en pacientes de edad avanzada, y bueno, pues también establece una guía donde hace una comparación sobre 30 indicaciones de clase 1 de la Guía Europea de Cardiología, y ven la adaptación que podrían requerir en el caso de pacientes con hemofilia. Les llama la atención como a veces sucede en este tipo de trabajos, no hay una unanimidad de criterio, y como ven en esta gráfica, pues es verdad que el consenso es mayoritario, pero no es un consenso siempre del 100%, porque, como dijo bien también la doctora Alonso, muchas veces estos trabajos se basan en la opinión de expertos basada en series de casos y no en trabajos, desgraciadamente, porque la casuística lo impide en muchas ocasiones, el volumen de pacientes es escaso para diseñar trabajos que den la evidencia suficiente. En cualquier caso, y como resumen de estas guías, donde se adaptan 15 de estas 30 indicaciones de la Guía Europea de Cardiología,
Destacan esta necesidad de proporcionar niveles mínimos suficientes de factor 8, al igual que las guías que hemos visto anteriormente, en el momento del tratamiento antitraumático en personas con, en este caso, hemofilia sin inhibidor y en pacientes que reciban profilaxis con emicizumab y requieran tratamiento con anticoagulación oral o terapia combinada, con anticoagulación requerirán seguramente una terapia de reemplazo adicional con factor 8. Termino con este algoritmo o recomendaciones del doctor Cedric Hermans ya de hace algún tiempo, pero que consideraba que la revisión anual de pacientes hemofílicos a partir de los 40 años debería incluir algún factor de riesgo cardiovascular, como el que hemos visto en las diapositivas iniciales o algún otro que les muestro en el cuadro, pero en el gráfico, pero que además, por supuesto, debería hacerse un seguimiento regular de la tensión arterial, del uso de antihipertensivos, de la presencia de diabéticos y el uso de antidiabéticos, si fuera el caso, del perfil lipídico, del hábito tabáquico, del índice de masa corporal, de la actividad física, de la historia familiar de eventos cardiovasculares prematuros o de la función renal, atendiendo al aclaramiento de la creatinina, la proteinura y a la albuminuria, que como bien saben, bueno, pues es un parámetro de mucha utilidad para situar a los pacientes digamos, en la antesala de una posible insuficiencia renal. Evaluar el uso de drogas cardiovasculares o la enfermedad arterial periférica. Pero, y termino ya con esta diapositiva, la prevención, hay que tener en cuenta que la prevención es fundamental y que monitorizar estos factores de riesgo cardiovascular van a influir en la evitación y la prevención de eventos cardiovasculares. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir, a ver si lo consigo. Creo que ya, Noelia. Perfecto. Gracias, Ramiro. Bueno, mientras voy compartiendo, me sumo a los agradecimientos. Gracias a Pilar, gracias a la Fundación Victoria Eugenia, gracias a Nieves por contar conmigo por este seminario. Y claro, es un placer compartir con estos ponentes el tema de hoy. Y bueno, el tema que os voy a hablar es el cáncer y envejecimiento en hemofilia. Está claro que el cáncer es un problema sanitario, de hecho es la segunda causa de morbimortalidad en países desarrollados, solo por detrás de las enfermedades que ha referenciado Ramiro, que son las enfermedades cardiovasculares. A nivel general es el responsable del 20% de las muertes en Europa y el riesgo de padecer cáncer, tal y como ha comentado Nieves, se incrementa con la edad. Estos son datos extraídos de las cifras que cada año publica la Asociación Española contra el Cáncer y se estima que en este año el número de nuevos casos de cáncer según la cifra de edad, y si se fijan bien, a partir de los 65 años es cuando esta cifra es mucho superior. Ya se ha dicho, no me voy a repetir, la vida de los hemofílicos por suerte ha mejorado la calidad de los productos sanguíneos y por lo tanto no hay infecciones relacionadas por virus como el VIH y el virus de la hepatitis C. Disponemos ahora de un amplio abanico de productos, tanto sustitutivos como productos que no son factores más eficaces y por lo tanto la mayoría de pacientes están en profilaxis. Lo que ha hecho es que aumente la esperanza de vida. De hecho, se estima que en 2050 más del 20% de los pacientes tengan más de 60 años, pacientes con hemofilia, y por eso ahora nos afrontamos al tratamiento de enfermedades que hasta ahora eran poco frecuentes en esta cohorte, y una de ellas pues, es el cáncer. Solo os quiero dar un poco de cifras para que veáis la magnitud del problema. Esto es una estimación. En 20 años a nivel mundial se pasaría de 18 millones de pacientes con cáncer a 10 millones más, a 28 millones de pacientes. Actualmente tenemos 18 millones de pacientes y fijaos que los cánceres más prevalentes son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el colorectal y el cáncer de próstata. Si nos fijamos en este incremento del número de cánceres desde el 2020 al 2040, cuando lo separamos por edades, fíjense que la mayor incidencia será
en hombres, y de hecho esto es algo que nos tiene que preocupar de cara al paciente hemofílico porque la mayoría son ellos. ¿Y qué cánceres pues van a predominar? Pues el principal cáncer es el de próstata, seguido muy de cerca de pulmón y luego vías urinarias y colon. De hecho, el cáncer está asociado a riesgos y hay un riesgo pues, que debemos tener en mente. El 10% de los tumores ya se asocian de por sí a sangrado anormal y de hecho esta cifra es superior, de hecho es casi del 90% cuando hablamos de cánceres de carácter hematológico. Sabemos que el sangrado se asocia a un aumento de la mortalidad y de hecho el sangrado suele ser de un origen multifactorial. Están los tratamientos que por suerte cada vez menos hacen trombocitopenias de larga duración, pero están y hay que tenerlas en cuenta. La disfunción hepática ya sea asociada al tratamiento o de la afectación por cáncer de per se. El déficit de vitamina K, ya sea por mala absorción o porque ya son pacientes con déficit nutricional. Según qué cáncer y cómo sea su afectación, a veces afectan la pared del vaso y esto contribuye a su fragilidad y por lo tanto mayor incidencia de sangrados. Y luego hay otros eventos que hay que tener en mente, la presencia de la coagulopatía intravascular diseminada y los inhibidores adquiridos, es decir, la hemofilia adquirida que están allí. Todo esto lo que provocará es que incremente el riesgo. Por lo tanto, cuando asociamos cáncer con el paciente hemofílico, lo que debemos hacer es salir de nuestra zona de confort y aquí hemos empezado, creo, una etapa de aprendizaje y intentando no caer en pánico e intentar buscar soluciones de cara a este problema. Por lo tanto, cuando tenemos a un paciente con hemofilia y cáncer, va a suponer un reto. Por mala suerte, la evidencia bibliográfica no nos va a ayudar mucho porque la mayoría de los estudios que vemos publicados son estudios retrospectivos y series de casos. Entonces, hay peculiaridades que están en el paciente con hemofilia. Por un lado, se parece que la menor generación de trombina podría tener un efecto protector sobre el cáncer, pero por otro lado, también tienen factores intrínsecos que aumentan el riesgo de cáncer. Por ejemplo, la inflamación crónica y el daño celular se ha asociado, ya veremos luego con un poquito más de detalle, a mayor incidencia de la enfermedad de Hodgkin y los hepatocarcinomas. Obviamente no podemos obviar que había y siguen habiendo pacientes con VIH y virus C y evidentemente tendrán cánceres secundarios a estas infecciones y la asociación de transfusiones y tratamientos para la hemofilia podría incrementar el riesgo. Por lo tanto, a nivel general, excepto en el carcinoma hepatocelular, en que en el grupo de pacientes hemofílicos la incidencia es superior, en el resto, tanto incidencia como mortalidad es la misma, tanto en pacientes hemofílicos como en la población general. Me pareció muy interesante estudiar o intentar saber por qué la menor generación de trombina tenía un efecto protector. Y os voy a dar 4 pinceladas. A nivel simplista, las células tumorales pueden tener un efecto directo procoagulante, que es el que ya conocemos, y también tienen un efecto indirecto sobre otras células sanguíneas como serían los hematíes, los leucos y las plaquetas. Todo esto provocaría un incremento de las NETs, de las vesículas extracelulares, pero al final el resultado es el mismo, un aumento del factor tisular que lo que provocará, de la expresión de factor tisular, lo que provocará es un aumento de la trombina y aparte de la trombosis que ya sabemos que aparece en el cáncer, este incremento de trombina favorece la metástasis tumoral y la angiogénesis. Aparte, hay otros factores como la quimioterapia o el microambiente inflamatorio de citocinas que tienen un efecto directo sobre la célula tumoral y favorecen que ésta aumente su capacidad para generar trombina. Por lo tanto, a nivel sintético, a más trombina, más riesgo de cáncer. Y luego veremos el papel que puede jugar esto en la incidencia de cánceres en la población de pacientes hemofílicos. Y la inflamación, de hecho la inflamación parece que juega al revés. Si la menor trombina protegía del cáncer, la inflamación crónica parece que lo predispone. De hecho, la inflamación es algo beneficioso cuando
está acotada. Tenemos un fenómeno inflamatorio, como podemos ver aquí en el primer gráfico, que después de una lesión contribuye a la regeneración endotelial. Pero la cosa cambia cuando se trata de inflamación crónica o bien de una lesión que está dañando de forma persistente el endotelio. ¿Esto qué provoca? Provoca un incremento de la secreción de todo tipo de citocinas, que estas favorecen el daño a nivel del ADN. Claro, el daño a nivel del ADN lo que propicia es que se alteren varias vías, y si esta infección o lesión crónica persiste, provocará una alteración en las vías carcinogénicas, como por ejemplo en la angiogénesis o en la proliferación celular, que puede acabar, como se ve en esta última gráfica, pues con favoreciendo la diseminación de las células tumorales en otros sitios a distancia del sitio original. De hecho, se ha estudiado ya que fenómenos de inflamación crónica están asociados a la presencia de cánceres, y en el tema que nos ocupa, pues hay una clara relación entre la infección por virus de la hepatitis B y C con el carcinoma hepatocelular. Cuando hablamos de cáncer y hemofilia, de hecho, es algo que ya se ha dicho tanto en la introducción como en la ponencia posterior, hay que dividirlo en la era pre-90 y la era post-90. En la era pre-90 tenemos un incremento de la incidencia de cáncer, obviamente asociado y por mala suerte a la coinfección por virus C y VIH. Obviamente los pacientes con hemofilia severa eran los que tenían más mortalidad, porque eran precisamente los infectados por estos virus, y en el resto de cáncer se estimaba la misma supervivencia que en la población general. A medida que fue pasando y disminuyendo el número de pacientes infectados por virus C y VIH, disminuyó la incidencia de cáncer asociado a estos virus, aumentando la supervivencia general por todos estos motivos que hemos ido repitiendo: mayor manejo, mayor disponibilidad de productos, y por lo tanto ahora estamos que tenemos un cáncer, hay más cáncer, pero no está relacionado con la presencia de estos virus. Por lo tanto, ahora tenemos más cáncer asociado a la edad, porque nuestros hemofílicos, por suerte, envejecen, y en general menor mortalidad. En este sentido, pues como os decía, hay pocos estudios, hay poca evidencia, y los estudios que tenemos, la mayoría son retrospectivos. Uno que me parece interesante, a pesar de que es un poco antiguo, es el que hizo la Asociación de Centros de Hemofilia a nivel italiano, en que desgranaron la incidencia de cáncer en su cohorte de pacientes hemofílicos y miraron si guardaba relación con la infección por virus T, con HIV o no relacionada con las infecciones. Pues como pueden ver en este primer cuadro, lo que se ve es que en los pacientes severos, obviamente, y es de esperar, que es mayor la incidencia de cáncer asociado sobre todo a la infección por virus de la hepatitis C. Y luego, si nos situamos en el otro extremo, en los pacientes leves, la incidencia es mucho mayor en los cánceres no relacionados con la infección, ¿no? Por un lado, este jugaría el papel de la infección por los virus, y por otro, lo que hemos referenciado antes, la presencia de trombina a lo mejor favorecería la presencia de la incidencia, el aumento de incidencia de este tipo de cánceres. Cuando desglosaban el tipo de cánceres, pues bueno, lo esperable era ya que predominaran sobre todo los cánceres asociados a los virus, como el hepatocelular y el linfoma no Hodgkin. Si desglosaban el número de cánceres asociados a virus, que sería la columna más gris, y los que no estaban asociados a virus, que es la columna más clara, pues obviamente al incrementar el tiempo que pasaba en las primeras décadas, cuando no había la infección, esto era residual, entonces siguió aumentando hasta que al final, entre la década de 2001 y 2010, hubo un incremento de la incidencia de cáncer general, sobre todo por el incremento de la supervivencia global en el grupo de pacientes hemofílicos. Y tampoco hay que extrañar que cuando miramos las curvas de supervivencia sea mayor la supervivencia en aquellos pacientes
sin ninguna infección y menor en aquellos pacientes coinfectados por virus C o VIH. Por lo tanto, el cáncer y la hemofilia lo podemos describir como un desequilibrio hemostático. Hay factores para todos, tanto protrombóticos como antitrombóticos. El tipo de cáncer, ya sabemos que el cáncer de por sí predispone a trombosis, pero habrá otros cánceres, por ejemplo, pueden invadir el endotelio, provocarán más riesgo de sangrado y sabemos que también provocan disfunción plaquetar en ambos sentidos. Habrá factores protrombóticos, son pacientes que tienen más tendencia a ingresar en unidades de cuidados intensivos o tienen más respuesta inflamatoria sistémica. Y por otro lado, tenemos el papel de los tratamientos. La quimioterapia puede provocar trombocitopenias prolongadas, la radioterapia provoca un daño vascular directo y algunos cánceres se ha visto que secretan plasminógeno, por lo tanto, tendríamos alterada la fibrinólisis. En general, pues cuando tenemos un paciente de estas características es como nadar entre tiburones que realmente no sabes por dónde tienes que salir. Por lo tanto, cuando hay que abordar este tipo de pacientes, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Obviamente, ya este perogrullo, ¿no? El tipo de la hemofilia, la severidad del factor influirá en que se administre de forma más precoz o más intensiva tratamientos sustitutivos o no para prevenir las complicaciones. Obviamente hay que saber en qué tratamiento se va a someter el paciente. De hecho, ya hemos visto que tanto la quimioterapia o la radioterapia predisponen ya al sangrado de per se, sea hemofílico o no. El tipo de cáncer, habrá unos más protrombóticos y otros con más tendencia a sangrar, por ejemplo, las metástasis cerebrales. El tipo de cirugía. Esto significa que hay que estar en contacto íntimo y que será necesaria la colaboración estrecha entre especialistas, con el cirujano, con el oncólogo, y hay que tener en mente pues, que el centro debe estar preparado para la monitorización del tratamiento profiláctico en el caso que lo necesite o de abordar el tratamiento hemorrágico en el caso de que esto aparezca. Volviendo al estudio retrospectivo de la cohorte italiana, buscaron las causas de sangrado de los pacientes incluidos en el estudio y de hecho ya es de esperar que los que mayormente sangraban eran aquellos pacientes sometidos a procedimientos invasivos o a cirugías, pero sobre todo eran aquellos sometidos a procedimientos invasivos, que es esta primera línea, y que se realizaban de forma ambulatoria. Ellos especulan que a lo mejor cuando el paciente está ingresado, pues dispone de una monitorización más continua y tú puedes anticiparte a un evento hemorrágico. Esta otra tabla es del artículo de Miesbach que ya ha referenciado la doctora Alonso durante la introducción y aporta, aparte de ver de que precisamente durante los procedimientos y durante las cirugías los pacientes sangraban más, cómo cambiaba el enfoque terapéutico. Y en todos los pacientes se modificó el tratamiento, algunos pasaron de sala demanda a profilaxis y los que estaban en profilaxis se incrementó el intervalo de infusiones. Al final, las guías, y realmente las guías que tenemos son las de las World Federation, que recomiendan, pues obviamente algo que es, al final es sentido común, ¿no? En el caso de que tengas un paciente con hemofilia que se le ha diagnosticado de cáncer, hay que administrarle tratamiento profiláctico de cara antes de procedimientos invasivos y hay que manejar la trombocitopenia inducida con quimioterapia. Aquí refieren dos umbrales. El umbral sería por debajo de 30.000 plaquetas. Todo paciente con hemofilia debería recibir profilaxis. Sin embargo, algunos consensos de expertos concluyen que debería ser por encima de 50.000, sobre todo por el riesgo de sangrado a nivel intracraneal. Por lo tanto, las guías de la World Federation recomiendan la profilaxis en pacientes que se van a someter a procedimientos invasivos y con trombocitopenia y no hay excusa para demorar algún tratamiento antineoplásico solo porque el paciente padezca de hemofilia.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la trombosis. Obviamente, ya se ha comentado antes que la hemofilia podría ser un factor protector de trombosis y las que se han visto en el contexto del cáncer son sobre todo trombosis asociadas a catéter. Suelen ser complicaciones de un tratamiento sustitutivo muy intensivo, a veces no, intentamos que el paciente, nos focalizamos en que el paciente tenga niveles de factor 8 altos sin tener en cuenta que puede después irse al otro lado y padecer un evento trombótico, y también del tipo de cáncer, ¿no? Y aquí lanzo una pregunta porque realmente no he encontrado mucha evidencia publicada, supongo que aparecerá en los próximos años, ahora que disponemos de tratamiento sin factor. No sé qué papel tendrán en este grupo de pacientes con cáncer la aparición de eventos trombóticos. Ya han aparecido fuera del contexto del cáncer, pero a lo mejor confiriendo un grado de protección ligeramente inferior a los picos y los valles del factor, a lo mejor tendría menos trombosis. ¿Qué recomienda la World Federation? Pues primero evaluar el riesgo trombótico, pero tampoco se refiere a ninguna escala en concreto. Se refiere a mantener los niveles de factor 8 de bajo riesgo, pero tampoco refiere qué niveles son. Y cuando hablamos de tromboprofilaxis, pues se deberían mantener los mismos esquemas que seguiríamos en un paciente no hemofílico. Al final, ¿qué debemos hacer, yo creo, para intentar que no nos explote la cabeza? Pues Ramiro antes lo ha dicho a nivel de las enfermedades cardiovasculares y yo me sumo a nivel del cáncer, y es que el papel fundamental es intentar verlos venir, la prevención. Y la prevención pasaría por intentar que todos nuestros pacientes estén dentro de programas de detección precoz de cáncer. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, estos no son los mismos en todos los países, y aquí a nivel de España solo tenemos 3 programas de cribado de cáncer: mama, el cáncer colorectal y el cáncer de cérvix. Claro, esto en la población que nos afecta, pues realmente solo sería el cáncer colorectal, porque la incidencia de cáncer de mama y de cérvix, sobre todo en el sexo masculino, de cáncer de mama es prácticamente muy baja. A nivel del cáncer colorectal, se realizan test de sangre oculta en heces cada 2 años en los pacientes entre 50 y 69 años, ¿no? Y claro, aquí cuando vi, realmente no era consciente de los programas de detección precoz que cánceres afectaban, me pregunté, ¿qué pasa con el cáncer de próstata y de pulmón? Que realmente es algo que tiene una incidencia muy alta en pacientes añosos y hombres. Pues bueno, esto es en la página del Ministerio de Sanidad. En 2011 se evaluó realizar el cribado de cáncer de próstata a partir de los 50 años, pero parece que los informes no salía rentable. Pero a finales de 2022 el Consejo de Europa recomendó a todos los gobiernos ampliar algunos cribados de cáncer, y en este momento están pendientes de un informe de actualización a ver si se vuelve a instaurar el cribado de cáncer de próstata o no a partir de los 50. Y en el cáncer de pulmón, pues más o menos lo mismo. La Europa persiste en que hay que evaluar si realmente los pacientes se beneficiarían del cribaje de cáncer de pulmón, y de hecho se realizó un informe y no tenía evidencia suficiente porque hay que cumplir varios criterios y no los cumplía todos. Y de hecho el informe, al final, la conclusión es que recomienda seguir ampliando la información para establecer programas piloto y ver si realmente es beneficioso o no a nivel de salud general. Y acá para acabar, pues, ¿qué hemos visto? Pues que la mayor supervivencia del paciente con hemofilia ha provocado que haya mayor incidencia de cáncer, sobre todo no relacionado con virus. La presencia de cáncer en el paciente con hemofilia es un reto hemostático, pero por los dos lados. Tenemos mayor incidencia de sangrado ya añadida a la que tiene la afectación de cáncer por se, ya sea por los tratamientos, quimioterapias, cirugías o procedimientos diagnósticos, como por la trombosis, ¿no? Hay que estar alerta, la trombosis asociada al catéter, y no pasarnos con el tratamiento hemostático.
Lo que está claro, y no es un queda bien porque siempre hablamos, ¿no?, del manejo multidisciplinar, pero esto no nos exime de intentar hablar con el mayor grupo de expertos para que todos podamos dar el mayor enfoque y el más adecuado a cada paciente. Lo que queda claro es que la hemofilia no es una excusa para demorar cualquier tratamiento dirigido relacionado con el cáncer y al final, ¿no?, programas de prevención. Aquí me pregunto, y si queréis podemos hablar luego, si tendrían que ser distintos de la población de general en nuestro grupo de pacientes o no. Y muchas gracias por vuestra atención. Buenas, ¿me oís? Bueno, enhorabuena a los dos, que me han encantado las presentaciones, que las había visto recientemente y bueno, han estado magníficas. Bueno, en el chat, un momento, antes lo he mirado y no había visto nada. De momento, a ver si alguien se anima a preguntar algo. Pero, bueno, respecto a la enfermedad cardiovascular, por seguir un orden, quería preguntar sobre las recomendaciones de la EJA, las guías de tratamiento antitrombótico que ha desmenuzado muy bien. Da un poco de miedo a veces en determinados pacientes el nivel mínimo, vaya, que se recomienda para tratamiento con un antiagregante como clopidogrel. Luego esto hay que individualizar. No sé si alguno de los dos, primero, doctor Núñez, tiene experiencia con algún paciente en concreto y de lo que es simplemente con antiagregación y o con anticoagulación, que lo requiera por una fibrilación auricular en un paciente que fuera hemofílico grave o moderado, porque hemofílicos leves lo vamos a ver, creo yo, bueno, va a ser más frecuente, hay más población, la mitad de la población hemofílica son leves y luego habrá que individualizarlo. Pero es que he visto yo, perdón por hecho la pregunta, que no se olvide con lo que estoy diciendo, pero justamente he visto a una portadora de hemofilia hace poco tiempo que esta semana que tiene una coagulopatía congénita, está con adiro. Ella no sabía que era portadora de hemofilia, ha sido todo un estudio reciente y entonces venía agobiada por si tenía que dejar la antiagregación. Y bueno, todavía, y esto mismo estaba motivado por el cardiólogo que la había visto, que consultara si debía o no, que tenemos desconocimiento general y es muy importante el tener contacto con otros especialistas. Pero bueno, eso, la experiencia, Ramiro, tuya primero. Sí, yo creo que, digamos, tal como se han ido estableciendo los algoritmos de actuación, o sea, y las guías de Sí. la sociedad internacional y previamente ya iban apuntando en esa dirección. Claro, hay un punto crítico que es en torno al 5%, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, incluso si habéis visto, el rango es entre el 1 y el 5%, lo cual Claro, es que deja lugar a la individualización. Me refiero Sí. que hay que individualizar porque hay pacientes con un Sí. 3% que te van a admitir perfectamente, seguramente, una monoantiagregación, por ejemplo, ¿no? Sí. Otra cosa es que estemos hablando de anticoagulación con antivitaminas K o con O un anticoagulantes anticoagulante oral, de acción directa, que claro, de acción eso ya es. directa. Claro, entonces sí que nos tendríamos que ir. Yo tengo experiencia, digamos, en el tema de la, bueno, claro, en esta casuística, pues la fibrilación auricular es la más relevante. Sí. Y ahí sí que tenemos experiencia en pacientes que por debajo del 5% toleran la monoantiagregación, entre el 1 y el Sí. 5%. Sí. Con una vigilancia más estrecha, desde luego, de la habitual y asumiendo que el paciente grave sí que va a estar en profilaxis y entonces sí que va a precisar probablemente un reajuste de esa pauta de profilaxis para alcanzar esos umbrales que no difieren ya de los umbrales que señala la Federación Mundial del 3-5%, ¿vale? Sí. Otra cosa diferente es el tema de la, como digo, de la doble antiagregación o O de del la anticoagulación. paciente anticoagulación, que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo por irte pues más arriba a esos umbrales que marcan de en torno al 20%, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes experiencia, Noelia? Bueno, nosotros hemos tenido 2 casos de pacientes con infarto agudo y realmente
por suerte, fue después de las guías de la EHAT. Al menos Sí. teníamos una guía para guiarnos con los niveles y realmente la experiencia no ha sido muy buena porque sangraron. Claro, Sangraron, te he oído, sí, perdón. sangraron, claro, porque yo creo que nos basamos en los niveles y realmente todo tiene una lógica, pero claro, son pacientes ya con mucha comorbilidad. Claro. Entonces, muchos de ellos tenían, por ejemplo, no tenían unas angiodisplasias intestinales. Claro, era algo que no sabíamos porque iba con tratamiento profiláctico y luego al añadir un antiagregante apareció, ¿no? Claro. Entonces, claro, el manejo esto te obliga claro, a pensar en aspectos que a lo mejor en este paciente no habías llegado a pensar, ¿no? Y claro, tener, supongo que sería muy complicado homogeneizar o guiarnos con los mismos niveles, pero es que al final, y da rabia, ¿no? Esto de la individualización, porque al final pero tampoco es lo que hay que hacer. Claro. Habría que hacer. Yo si me permites, Nieves, sí me gustaría también incidir, no sé si habéis terminado, disculpa, Noelia, en el tema de los métodos alternativos, por ejemplo, en el caso de la fricción auricular, nosotros sí que tenemos experiencia en el cierre de la orejuela y es una metodología y una estrategia, yo creo que de mucha utilidad, si lo señalan las guías, ¿no? Porque te olvidas de todos estos problemas. Es verdad que tienes que parar un periodo entre 4 y 12 semanas, que incluso se puede adaptar de acuerdo con cardiología y de las características del paciente, como hemos hecho en algunos casos concretos, pero que una vez superado ese periodo post-procedimiento, pues digamos que hay una situación donde, bueno, pues te has evitado la necesidad de una situación basal, claro. Claro, vuelve a una situación basal donde te evitas la necesidad de una farmacoterapia a largo plazo, ¿no? Sí. Y respecto al que la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular sea menor en los pacientes a demanda de la información que había, ¿qué podrá pasar? Esto es especular sobre los pacientes que tenemos con emicizumab y que se van haciendo mayores, si a largo plazo habría que plantear, ya que hay algunos estudios de erisbataba, no tiene que ver, pero en pacientes en países con menos recursos económicos, utilizar menos dosis. Con menos dosis. Claro, entonces a lo mejor eso es otro enfoque que habrá que plantearse más adelante para disminuir el riesgo cardiovascular, sobre todo pacientes a lo mejor que tengan factores de riesgo cardiovascular. Es una idea que lo estaba pensando, no sé si lo habríais leído o oído. Sí, realmente cuando la incorporación de emicizumab, que bueno, aunque ya llevamos hablando de emicizumab mucho tiempo, es relativamente reciente y claro, tenemos todavía pues cosas que aprender. Y al principio pues también preocupaba, y bueno, no digo que deje de preocupar, pero que en pacientes de cierta edad pues tuviera algún efecto deleterio, ¿no? Sin embargo, y afortunadamente se está acumulando experiencia. Hay trabajos que ponen el foco en pacientes mayores de 50 años en tratamiento con emicizumab, donde realmente no se ve que haya diferencias con respecto a la población, a los pacientes menores de 50. Con lo cual, bueno, ese dato yo creo que es tranquilizador. En cualquier caso, habrá que estar atentos, ¿no? Porque esto que has planteado parece, bueno, pues plausible desde el punto de vista conceptual y realmente pues habrá que tenerlo en cuenta. Máxime teniendo que, como bien también has dicho, cada vez aparecen más trabajos donde con dosis inferiores consiguen también pues, efecto hemostático y resultados satisfactorios también. Sí, y respecto a ya lo último, el control de los factores de riesgo cardiovascular que también has expuesto, sabemos que en Cataluña existe, que ya lo hablamos con Noelia, la enfermera gestora, que no tenemos los demás, pero no teniendo enfermera gestora, Ramiro, es verdad que nosotros somos un poco, que lo hemos hablado, médicos de familia, pero hay que insistir también en ese control más exhaustivo de los médicos de familia, que están muy bien enseñados, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que, bueno, siempre es verdad que, como bien dice, hemos asumido el papel de médico de familia. De hecho, hay pacientes que prácticamente no saben quién es su médico de familia. Esto, afortunadamente, yo creo que está cambiando, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues atención primaria juega un papel fundamental en el control y en el control de los factores de riesgo cardiovascular y entre ellos, por supuesto, la tensión arterial. Esto no quita para que nosotros creo que debemos interiorizar y asimilar
que hay que hacer un control pues exhaustivo, rutinario, metódico de estos factores de riesgo cardiovascular a partir de cierta edad. Bueno, pues Sí, ya he puesto ahí esa frontera de los 40 años que puede 40. marcar Sí, 40, sí, en fin, hace tiempo ya que pasamos de esa edad, ¿no? Pero bueno, sí, sí, algunas no, algunas sí, están Estoy a ahí, punto, ¿eh? estoy a Pues punto. son niñas, Todavía son ni siquiera niñas. han entrado, o sea que Sí, genial. sí, madre mía, madre mía. Bien, bien. Bueno, pasando al tema del cáncer, que es verdad la idea de que uno tiene que salir de la zona de confort, es un poco las dos exposiciones, pero porque la vida real luego es distinto de las guías que tenemos, pero por lo menos tenemos algo a lo que agarrarnos. Pero lo que has dicho de, hombre, lo que es no retrasar los tratamientos porque se sea hemofílico, no es excusa para nosotros, pero es excusa para otros especialistas. Las cirugías en estos pacientes y bueno, tenemos que insistir en que debemos de estar muy interconectados los diferentes especialistas, pero o sea, eso por una parte, que el que las trombosis asociadas a catéter sean frecuentes en estos pacientes. ¿También tenéis vosotros experiencia al respecto de algún paciente con cáncer hemofílico con trombosis de catéter? Con trombosis no. Nosotros tuvimos recientemente un paciente con cáncer de estómago que también, entre comillas, gracias a la hemofilia se diagnosticó antes, Sí, eso porque era el se otro. vio antes, ¿no? No hizo ninguna complicación ni trombótica. Y realmente, por lo que referías, hablar con el resto de compañeros, yo creo que es fundamental, ¿no? Intentar anticiparte a los Sí, hechos y explicarle las terapias que hay hoy, ¿no? Supongo que se han quedado con la copla de que había la hemofilia de antes, ¿no? Los pacientes sangraban y de hecho ahora tenemos muchas herramientas y la cuestión es, mira, yo te lo dejo perfecto y tú hazle lo que sea necesario. claro, claro. Y Ramiro, ¿tú tienes experiencia? Pacientes con hemofilia concretamente no, pero sí en pacientes con enfermedad de von Willebrand, que bueno, que como al ser más Sí, prevalente también da un poquito, pues tenemos más casuística y sí que hemos tenido casos de Willebrand tipo 1 claros en los que hemos tenido trombosis relacionada con el catéter, por ejemplo. sí, pero relacionado con el catéter y con el tratamiento sustitutivo Y con el o tratamiento, exactamente, sí, claro, sí, sí. sí, Claro. sí, sí, sí. Y lo que o sea, es verdad que la sangre oculta en heces, bueno, una cuestión respecto al cribado que puede haber alguna variación en España según la comunidad autónoma, pero más o menos está generalizada. Pero en nuestros pacientes el hacerle un PSA tampoco cuesta nada, ya a partir de cierta edad. Y porque me estoy acordando de un hemofílico leve que va a tener ahora, le van a tener que someter a biopsia de próstata por un PSA alto persistente. Y la sangre oculta en heces sí que puede ocurrir que nos anticipemos, si hiciéramos esos controles, a conseguir detectar pólipos potencialmente que puedan malignizar. Es una herramienta de cribado que es muy interesante, ¿no? Sí, aquí habría la duda de si en los pacientes hemofílicos saldrían más falsos positivos que en el resto de población, ¿no? Por el hecho de tener un trastorno hemorrágico, pero a priori parece que no. Parece Sí, que algunos sí que podría escaparse, pero tampoco tantos como cabría esperar, ¿no? sí, sí. Y hay que ver cómo son las situaciones institucionales que el cribado de úlcera de próstata no esté establecido. Cuando vas viendo alrededor de casos que es verdad que se van detectando, no hemofílicos de por sí, aunque haya algunos, sino en conocidos, ¿no? De alrededor de los 60 años, dices, pero bueno, ¿qué está pasando? Ahora te enteras también a lo mejor por el tramo de edad, pero que debería de haber un cribado. En fin, bueno, ¿algún comentario que queráis hacer vosotros, que estoy viendo la hora? No tengo ningún comentario, lo siento del chat, pero, no sé si deberíamos de hacer un cribado diferente a estos pacientes, pues el tiempo lo dirá. Todos habremos tenido, nosotros sí hemos tenido un hemofílico grave con un CA de mama, pero que hace ya muchos años que fue un horror
y que además ahora tiene una miocardiopatía por cardiotoxicidad, insuficiencia renal, y él tiene una mutación de su familia. Y de pulmón no hemos tenido, pero sí de colorectal sí, y de próstata, que bueno, eso también hace muchos años y tuvo problemas de sangrado, precisamente porque a lo mejor no hubo una coordinación por la fibrinolisis, pero luego ya todo se solucionó. Pero bueno, estamos en un terreno, sigue siendo un reto, aunque tengamos algunas guías. Y bueno, no sé si queréis decir algún comentario más, ¿vosotros? Bueno, No. yo sí puedo poner la postillita de laboratorio, Sí, sí, Claro. está bien, ¿no? sí. Porque antes cuando hablabas del riesgo cardiovascular y de ajustar tratamientos, y por ejemplo en el caso del Hemlibra, Sí. Yo creo que es relativamente fácil monitorizar niveles porque se ha establecido como un corte a partir del cual, a pesar de que tú aumentes mucho los niveles, no aumenta su capacidad, su potencial hemostático. Y realmente en el paciente de a pie sin ninguna otra enfermedad va bien, algunos están más altos, otros más bajos, pero a lo mejor en este paciente con comorbilidades que va con Hemlibra, a lo mejor sí que lo podemos ajustar dosis menores, y esto ya es hipótesis, ¿no? Y intentar pues que por un lado esté bien cubierto a nivel hemostático, pero por otro lado no nos pasemos y no tengamos las complicaciones trombóticas, ¿no? Y realmente es un test bastante sencillo que yo creo que se podría hacer en cualquier... Me gustan los test globales, pero yo creo al menos monitorizar niveles podría ser algo que nos ayude para manejar a los pacientes. Sí. Pues sí. Bueno. Y probablemente, bueno, pues muy interesante lo que ha dicho Noelia, pero probablemente todo esto se complique en el futuro cuando lleguen otros fármacos que ahora están en desarrollo con un nivel de hemostasia pues seguramente superior, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también tendremos que hilar fino, supongo. Exacto. Sí. Y no queremos hablar de los hemofílicos aleves que desarrollen inhibidor, que son los más mayores, que han recibido más dosis de factor. Eso ya es otro problema distinto. Pero bueno, pues nada, reitero las gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia, a vosotros dos, ha sido un placer, y a todos los asistentes. Pilar nos comunica que, bueno, hay un comentario de la Asociación de Valladolid, Palencia, que ha sido un placer haber aprendido de estos magníficos doctores. Y bueno, se me ha olvidado hacer un comentario que no sé si habréis visto, que hay un TFG de enfermería de Guipúzcoa sobre que me ha sorprendido porque estaba libre, pero no lo he querido poner. Es el primero que he visto, como estoy yo solidarizada con los TFG, pero era sobre las medidas de prevención del paciente hemofílico, sobre cuidados en el paciente hemofílico para la prevención en general relacionada con el envejecimiento. Que hago ese comentario para felicitar también al tutor y a la chica o señora que lo ha realizado. Bueno, pues nada, que enhorabuena y seguimos en contacto. Y buenas tardes. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo a Hasta luego. todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.